Buenos días, les damos ya la cordial bienvenida a quienes se van conectando a través de nuestra plataforma TikTok, así como también en las plataformas digitales como YouTube, Facebook, Instagram y también en la aplicación de Play Store. Estamos como el medio digital Infórmate Pueblo. Estamos ya haciendo la previa para el programa Voces de la Conservación, que tendrá la jornada del día de hoy de 10 horas a 11 horas. Estamos también con especiales invitados como también nuestra compañera Gisela, que es parte de la radio Amparasú y también de la Federación de Centros de Agua del Ecuador, así como también Otilino, quien también nos acompaña en y también tenemos a nuestro invitado que es Paul Monar, de parte de la Fundación Cóndor Andino, quien nos acompañará para tener un diálogo, una conversación directa para dar a conocer, así como también educar un poquito a la ciudadanía, a quienes conocen y a quienes están al tanto de las especies, de la conservación de la biodiversidad. Estaremos tratando importantes temas del día de hoy en esta jornada informativa. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Conservación. Desde el corazón del territorio Agua compartimos historias, saberes y experiencias que protegen la vida, la naturaleza y nuestros bosques. Acompáñanos a descubrir cómo cada voz, cada acción y cada comunidad aportan para un futuro más sano y más fuerte para todos. Esto es Voces de la Conservación. Muy buenos días, les damos la cordial bienvenida a sintonizarnos a través del medio digital Infórmate Pueblo, a través también de la radio Amparasur 90.7 allá en la provincia de Imbabura. Soy Dani Gatia y les doy una cálida bienvenida a nuestro programa Voces de la Conservación, donde hablaremos sobre nuestro riqueza, sobre la riqueza viva, sobre el corredor Ahuaco, Atacachi y Linizas, donde este espacio contará con el equilibrio para hablar sobre las comunidades, la biodiversidad y la conservación de especies también. Este proyecto nace gracias a la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también a la Federación de Centros Agua del Ecuador y al Fondo de Alianza por los Ecosistemas Críticos y a la Fundación Futuro Latinoamericano. Sí, este programa, como le habíamos manifestado al inicio, hablaremos sobre el cuidado de la naturaleza. También les invitamos a visualizarnos a través de las plataformas digitales, así como también pueden sintonizarnos en las plataformas de Infórmate Pueblo, la Federación de Centros de Agua del Ecuador, la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también la Fundación Cóndor Andino. Un gusto poder compartir el día de hoy este espacio que es enfocado a la conservación de 4 especies importantes dentro del corredor Ahuaco-Tagachi, que es el cóndor andino, la pava de Hortón, así como también la paloma púrpura y el guacamayo verde. Sí, este programa hablaremos específicamente sobre el águila andina, su importancia, su vivencia, en qué territorio se encuentra y algunos otros datos importantes de vital importancia para la ciudadanía, que se pueda también ir educando, conversando y conociendo a esta especie importantísima para los pueblos y nacionalidades, especialmente allá en la provincia de Imbabura, en la provincia del Carchi, en donde se ha visualizado a esta especie. Bienvenida, estimada Gisela. Arrancamos este programa Voces de la Conservación. Les damos la cordial bienvenida para dialogar, conversar sobre estos temas importantes. Así es, mi estimado Dani, muy buenos días con todos quienes nos escuchan y nos miran en nuestras plataformas. Y también quiero empezar agradeciendo a Dios por un día más. También quiero agradecer de gran manera a la audiencia que nos escucha siempre y son fieles a nuestras radios y a nuestros medios de redes sociales por la cual transmitimos nuestro programa Voces de la Conservación. También queremos recordarles que el programa Voces de la Conservación es un espacio que está dedicado para reflexionar y dialogar sobre las 4 especies en peligro de extinción. También sabemos que estos animales, estas aves, algunas de ellas habitan en nuestro propio territorio Agua.
donde entre vegetaciones espesas encuentran alimentos y las condiciones necesarias para vivir y reproducirse. Les invitamos a cada uno de quienes nos escuchan que nos sigan escuchando hasta el final de nuestro programa y les damos la bienvenida a nuestro programa Voces de la Conservación. Radio Amparasur 90.7 FM Guara, Cara Medio Digital, Infórmate Pueblo, Radio Cultural, Cara Radio Engalagua, Nanemonish, Otilino Pai, Mane, Anamdumakpas, An Programa, Pichpara Kuiragin, Chuaspa, Puebla Wagin. Ane Kuiragimi, Engalchemgin, Ilinizas Kotakachigin. An Programa Ne Samati, Fundación Caminantes Sin Frontera, Cara Keweñamdu, Federación de Centros Aguar del Ecuador Gaza, Cara Fondo Alianzas para el Ecosistema Críticos, Cara Fundación Futuro Latinoamericano. Ma bayune paran makpas ambara chichurus puna kuirarucha aon galgin. Cara manan programa ginne paran makpas an watne an chichu katsawamda aon galgincha cara puna kuirarucha. Ane cara kamcheni cara minna milla kuiragin an chichurus. Anatora amdu makpas. A una pausa publicitaria, invitamos a quienes nos están visualizando, nos están sintonizando, estamos saliendo por el medio digital Infórmate Pueblo, así como también por la radio Amparasur 90.7, a través de las plataformas digitales, también de cada una de ellas. Estamos dentro de la Fundación Caminantes Sin Fronteras, de la Fundación Cóndor Andino, así como también otros medios de comunicación aliados como es la radio intercultural, Radio Incal Agua, quienes también están retransmitiendo este programa y estarán compartiendo este importante diálogo que tendremos el día de hoy. Nos vamos a una pausa publicitaria, al retornar estaremos hablando más sobre este importante tema. ¿Sabías que el águila andina habita grandes extensiones de bosques subtropicales y montañosos, de preferencia altos y continuos para anidación? Es un depredador aéreo dentro de su ecosistema, con dieta basada en mamíferos y aves de tamaño medio. Proteger los bosques andinos ayudan a preservar el hábitat del águila andina. Penatkish, Katsawamne tui engal penalogin mal cara putmal. Usnete guashpa pashimdi andanane peñawi burus. Ane magachichu pirami, mamas kalpakumi, cara usnekumi kalpa pilginchem, cara chichu yenarus. Engal andino kuiragitne que wendi watsanayel katsawampa. ¿Sabías que el águila andina necesita árboles altos para nidificación y áreas protegidas con baja perturbación humana? Está en peligro crítico por la deforestación, caza y pérdida de hábitat. No cortemos los árboles para asegurar la supervivencia del águila andina. Pinatkish, Katsawamne te cueshpa pashimdi andana pañawi burus cara engaldus watawacham luchigin. Ane pena cuidar uchay, manas te cuatcuamdi, piramdi, cara pañayel camdi. Katsawam watuan bane te tamachen ustuamgin. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Continuamos con nuestro programa Voces de la Conservación. Como habíamos manifestado, este programa es destinado a hablar, a conversar y a educar también sobre las especies en peligro de extinción. Queremos conversar también como es las 4 especies, la paloma perdiz púrpura, también conocida casi también como una de las especies importantes dentro del territorio Agua, casi invisible por la pérdida habital. También la pava de Ortón, se ha visto muy poco también dentro de este territorio y es importante ir rescatando la importancia de poder cuidar estas especies. El águila andina, conocido también como la reina de los cielos, con nidos escasos dentro del territorio, y tenemos como cuarto también el guacamayo verde.
cuyo grito se apaga en el tráfico ilegal. El día de hoy, como les habíamos manifestado, vamos a dialogar específicamente de una especie como es el águila andino. Sí, el águila andino no es solamente una ave, es el depredador tope de nuestros bosques nublados y una de las especies muy importantes, grandes y fuertes del territorio. Biológicamente también hemos dicho que esta especie es importante al estar en la cima de la cadena alimenticia. Regula también las poblaciones de mamíferos, también como monos, cuzumbos y ardillas, manteniendo este equilibrio importante del ecosistema dentro del territorio, dentro de este corredor Agua, Cotacachi y Linizas, que es importante ir conversando, dialogando sobre la permanencia, la supervivencia, así como también su forma de vida de esta especie dentro de este territorio. ¿Qué más nos puedes contar, estimada Gisela, referente al tema, a este tema que estamos abordando acá sobre la conservación de estas especies y específicamente dentro de este programa, que es el tercer programa radial de Voces de la Conservación y que hemos cogido como tema central la conservación del águila andina? Así es, estimado Dani. Consideramos que muchas veces creemos conocer todas las aves, pero luego nos damos cuenta que no, porque cada ave tiene su diferente manera de vivir, de alimentarse y de reproducirse también. Y creo que para nosotros es muy importante conocer sobre el águila andina, porque muchas veces venimos a confundir el águila andina con alguna otra ave. Pero también tomar en cuenta que nuestro Ecuador es muy rico en biodiversidad y cómo no hablar sobre esta ave que estoy segura que también dentro del territorio Agua posiblemente esté por ahí andando esta ave. Como no podemos estar ahí mirándolo, entonces creo que muy pocas veces se deja ver lo que es el águila andina. Pero también esta ave es rapaz, como ya el compañero mencionó, y también habita en zonas montañosas y bosques de altura en la cordillera de los Andes. Una de las cosas que se caracteriza esta gran ave es por su tamaño y también por su pico, que es de manera curvo. Y otra de las características es que es fuerte, tiene unas garras muy fuertes que le permiten adaptarse para la caza. Entonces, yo creo que es importante conocer cuál es el hábitat y donde estos animalitos poder pues aportar para el cuidado y la protección que necesita esta ave. También es importante mencionar que nuestro entrevistado van a compartir sus conocimientos y experiencias sobre la importancia y la necesidad de conservar su hábitat y fortalecer el respeto hacia todas las formas de vida de la águila andina. Entonces, es así, compañero Dani, que luego nos vamos a una pequeña pausa y luego regresamos. Compañero Tilín. De dar paso a nuestro traductor, porque también este programa está saliendo en el idioma ahuapí para quienes se van conectando. También tenemos como invitado a Paul Monar, quien estaremos más adelante conversando sobre específicamente con datos exactos, ya con estadísticas, con conocimientos de que ellos tienen y llevan el monitoreo de estas especies. Hemos estado contrastando esta información, hemos estado también googleando, hemos estado consultando algunas fuentes abiertas y hemos podido determinar de que esta especie dentro del Ecuador está en peligro de extinción. Se ha visualizado muy pocos animalitos, se podría decir, de esta especie y esa es la tarea importante que nosotros queremos también llevar a ustedes, a la narrativa de ustedes, así como también a llevarles a que nos ayuden a conservar, nos ayuden a proteger estas especies que son importantes. Adelante, estimado Tilino. Mijamagichi an programaros guine paran makpas ambara chichuros puna cuidarucha aongalda ausugi kara an watne paran makpas katsawamda anambara chichuros puna cuidaro purane anemei ya purpuria cuingua katsawam karakuya pihtam pero mabayone paran makpas katsawamne mazachichu e kushilaba engal kwashpachai karate punula barusmal usne katumdi manasawarus ne tutamdi terus
usted manas penayet ne katrum di naidirum di y ausumal ne chanchagay. Mabayo ne paran makpas mandatu chitok mukun kara chigis punawat kuiragine. Chigimdu aungalda kara chigis anchichu katrugane aungal naidirum imbaren. Antes de irnos a un corto publicitario, queremos también a quienes nos van visualizando, a quienes van ya enganchándose en nuestro en vivo que estamos realizando en este programa informativo. Queremos invitarles a que compartan este link, así nos permitirán también poder llegar a más visualizaciones, así como también poder contribuir desde los medios de comunicación comunitarios y alternativos, también estos importantes temas que sirven para la ciudadanía, poder también educar desde nuestros espacios, como también conectores directos, así como también el puente directo que es los medios de comunicación, para poder llegar a nuestra ciudadanía y en este caso especial llegar a nuestro territorio que es el pueblo Agua. Nos vamos a una corta pausa publicitaria, al retornar estaremos ya en nuestra fase de entrevista con nuestro invitado. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que el guacamayo verde vive en bosques húmedos tropicales bien conservados, principalmente en tierras bajas y premontanas que proporcionan alimentos como frutos, semillas y nueces, además de sitios para anidación, siendo un excelente dispersor de semillas? Protejamos los bosques húmedos. El guacamayo verde dispersa semillas vitales. Pinat kish. Kuya pihtamne tuyen galpenalo gimal kara imal wat wiragyamat. Usnean watne tuami pilsu gimin kara engal kashagin. Manasane melamdui tukmurus, piparus, waldos kara so ajnaba. Ane mazawachichu naitu waldos. Wiragyasin engal tu shinakmat. Kuya pihtamne nait muy waldos. ¿Sabías que el guacamayo verde es una especie social que forma grupos y vive en grandes territorios forestales continuos? Se encuentra en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat, tráfico ilegal y fragmentación de su ecosistema. Detén la destrucción de su hábitat. Salva al guacamayo verde de la extinción por tráfico ilegal. Pinat kish. Kuya pihtamne mazachichu peldu wanmaki karatu engal katsatemal. Ane penakuira ruchay. Manas kashimdi panyajel danyagit kuaga painiyaga permisuchi kara su ashpa naidraga anengin. Techa danyagimdo panyajel. Chaguldi kuya pihtamda kamanba paininyamdo agua permisuchi. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Ya estamos de regreso con nuestro programa Voces de la Conservación. Como les habíamos manifestado, hoy nuestro invitado es Paul Monar, es parte y director de proyectos de la Fundación Cóndor Andino, con quien dialogaremos específicamente sobre esta especie del águila andina, quienes hemos tomado como referente y como tema central dentro de nuestro programa Voces de la Conservación. Estimado Paul, bienvenido a este espacio de compartir, a este espacio de diálogo, también poder conversar con estos datos importantes que usted nos podrá aportar dentro desde sus conocimientos, como gestor de proyectos también, como director de proyectos de la Fundación Cóndor Andino. Bienvenido a este espacio aquí en el medio digital Infórmate Pueblo. ¿Qué tal con todos y todas? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y poder compartir este espacio con ustedes. Estamos agradecidos desde Fundación Cóndor Andino para poder contarles un poquito sobre el trabajo de conservación con el águila andina y también la conservación de otras especies en estos ecosistemas que son de gran importancia. Así es, bienvenido compañero. Es un gusto tenerle en este medio para conocer desde primera mano sobre el águila andina, ya que muchas veces nosotros desconocemos, pero qué más, es un gusto tenerle aquí para poder que nos despeje dudas, inquietudes sobre este animal que está en peligro de extinción.
Conocemos, estimado Paul, de que la Fundación Cóndor Andino está destinada, específicamente su contingente, su porcentaje es destinado a proyectos de conservación de la biodiversidad, así como también de las especies, tienen un importante tiempo dentro de estos trabajos, ¿no? Desarrollando a nivel nacional. Antes de iniciar este programa nos había conversado que están en 18 provincias también llevando este trabajo y específicamente el día de hoy le hemos invitado para conversar sobre esta especie que es el águila andino, con quien nosotros también hemos estado recabando información, ¿no? Tratando de poder educarnos nosotros también para poder llevar y conducir este programa que es destinado a esta ave. En ese sentido y con este contexto quiero iniciar esta entrevista, este diálogo, esta conversación, estimado Paul, y invitarle a decirnos un poquito, que nos converse cuál es el trabajo de la Fundación Cóndor Andino, cómo gesta sus proyectos, cómo busca los proyectos, cómo ejecuta los proyectos. Muchas gracias, bienvenido. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y por la bienvenida. Bueno, Fundación Cóndor Andino nace como tal en el año 2018 como una organización sin fines de lucro dedicada netamente a la investigación y a la conservación de especies amenazadas con un enfoque generalista. Me refiero a conservar no solo las especies, sino todos los ecosistemas donde éstas están habitando. Sin embargo, el proyecto que nos da nombre y que es todavía nuestro buque insignia es el del Cóndor Andino, que empieza desde 2012, es decir, desde ese año hasta acá hemos venido trabajando en investigación y conservación. Justamente en 2018 empieza la investigación alrededor del águila andina, que es una especie incluso más amenazada que el cóndor andino. Al momento de empezar los proyectos de investigación se conocía muy poco o nada sobre la especie, que en ese momento se conocía ciertos avistamientos, ciertas zonas donde habitaba, pero no se sabía ni dónde se reproduce, cómo están sus territorios, cada cuánto tienen huevos, cada cuánto tienen pichones, y por lo cual los miembros de la fundación deciden investigar esta especie. Afortunadamente, desde el 2018 para acá hemos tenido grandes avances en lo que es la investigación del águila andina, que iremos conversando a lo largo de esto de aquí. Ahora, la Fundación Cóndor Andino es una organización netamente dedicada a la investigación. Nuestros fondos vienen de distintos donantes. Compartimos uno del cual sale este proyecto también, que es CPF, o el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos, el cual también tiene un trabajo fuerte durante los últimos años enfocado en esta especie, la águila andina. Nuestros principales donantes vienen de temas privados, algunas empresas también que nos han apoyado en nuestro trabajo, y también ciertos proyectos que vamos generando y que vamos escribiendo para poder conseguir financiamientos. Es decir, nosotros netamente nuestro trabajo está enfocado en escribir y levantar fondos para la conservación. Importantísimo conocer el trabajo que realiza la Fundación Cóndor Andino, ¿no? Y sus proyectos que ha gestado, como usted lo manifiesta, es uno de esos, es también la conservación del águila andina. Ahora queremos remitirnos a esta especie, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo estadísticamente o desde los conocimientos ya recolectados de ustedes del trabajo que vienen desarrollando? ¿Cuántas especies, en qué sector se ha podido visualizar a estas especies y cuál es ese grado de riesgo que tienen estas especies para desaparecer, y cuál sería la tarea importante no solamente de las entidades no gubernamentales, sino también desde las entidades gubernamentales? Claro que sí. Bueno, el tema con el águila ha sido bastante bueno, que obviamente al no tener nada de información, todo lo que se ha hecho con la especie ha permitido conocer mucho más a detalle sobre la especie. Al momento conocemos cerca de 60 territorios. Esta águila forman parejas, y estas parejas están en un solo territorio, lo cual nos permite más o menos saber en dónde están ubicadas. Al momento ya conocemos 60 territorios a lo largo de todo el Ecuador. Esta habita desde el Carchi hasta la parte sur del Ecuador, en Zamora, por ejemplo, y está presente a los dos lados de la cordillera. Entonces, esta especie está mucho más amenazada que el cóndor, como les comentaba anteriormente. Se estima que para Ecuador hay cerca de 250 individuos. Esta es una cifra muy baja. Tomen en cuenta 250 individuos para todas las provincias que tienen la cordillera de los Andes. Es un número muy reducido y que lastimosamente todavía no hemos podido confirmar, porque es bastante complejo poder dar un valor cierto del número de individuos que tenemos. Pero esto lo que ha categorizado es como una especie en peligro crítico de extinción para el Ecuador. ¿A qué me refiero con esto? Que estamos a 2 pasitos que la especie desaparezca. Luego vendría la en peligro de extinción y luego que esté extinta, perdón. Entonces, con esto lo que me refiero es que si no actuamos ahora, la especie podría desaparecer y tener un impacto fuerte dentro de los bosques que esta habita, porque tiene un rol sumamente importante. Así es, estimado Paul, Paul, perdón que me olvide el nombre. Paul, con la información que usted nos da sobre el águila andina,
las investigaciones que ha venido haciendo la fundación y que reconocemos que es muy, muy bueno, porque esto nos da a conocer de que podemos rescatar todavía y podemos ver que la vida del águila andina aún puede haber futuro, ¿no? Entonces, de acuerdo a las estadísticas que usted mencionó desde el 2018 que han venido realizando estas ya investigaciones profundas dentro de la fundación, coméntenos un poquito cuál es la forma de supervivencia del águila andina. Bueno, como les comentaba hace un ratito, el águila es una especie territorial, ¿no? Como primer punto. Entonces, cuando vemos un águila, que aquí voy a hacer una puntualización, el águila tiene dos formas de verse. Cuando es adulta, tiene un plumaje negro en su espalda, en sus alas y un pecho de color café, ¿no? Con unos ojos y un pico muy amarillos. Pero cuando es joven, tiene un plumaje entre blanco y plomo, con ciertas manchitas cafés también. Entonces, como primero, es una sola especie, ¿no? A pesar de que le vemos de diferente color y los tamaños parecidos, es una sola especie, solo que la una es joven y la otra ya es adulta. Ahora, con esto, tomando en cuenta, lo que sí hemos visto es que las águilas utilizan bosques todavía bien conservados, donde todavía hay árboles grandes, donde ellos pueden poner un nido, y este nido es el centro de su territorio. Alrededor de este espacio, ellos cazan, ellos desarrollan su vida, encuentran una pareja y establecen este nido donde se van a estar reproduciendo. Pero aquí solamente va a estar una pareja, un macho y una hembra, que ambos se encargan de cuidar al huevo, de cuidar al pichón, y después este pichón tendrá que encontrar su propio espacio una vez que puede volar, que puede cazar y que los padres le han enseñado todo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ya no tenemos el bosque suficiente y se convierte en una amenaza. Asimismo, estas águilas vuelan alrededor de estos territorios y solamente cuando son jóvenes, cuando tienen que independizarse, por así decirlo, vuelan grandes distancias. Entonces, si no hay bosque cerca, ahí es donde empiezan a haber problemas porque no tienen dónde poner su nueva casa, no tienen dónde reproducirse y a veces tienden a acercarse demasiado a los humanos y existe caza por parte de los humanos hacia el águila, que va a ser una de las primeras amenazas. Lo que hemos, y aquí también para ejemplificar un poco lo que hablaban en el inicio, el águila andina la conocemos como un ave rapaz. ¿Qué es un ave rapaz? Es una que caza para alimentarse. Entonces, esta águila caza otras aves más pequeñas, como loras, como pavas. También caza algunos mamíferos, como ardillas, como cuzumbos y algunas otras especies. Entonces, se alimenta netamente de carne. Y esto es la importancia del por qué. Porque evita que haya demasiados animales de alguna especie. Entonces, es un regulador y evita que haya demasiados de estas águilas. Y también, por último, mencionar que el águila, cuando la vemos en un territorio que tiene un pichón, es sumamente importante mostrar y hablar sobre esto, hablar con las personas indicadas. Pueden también darnos reportes a nosotros como fundación, porque significa que ahí tenemos un territorio que tenemos que conservar y proteger para esta especie. Importantísimo conocer cuál es la principal amenaza, ¿no? De esto nos indica acá Paul, que es la deforestación y la caza, ¿no? del ser humano. ¿Cómo monitorean, estimado Paul? ¿Cómo monitorean? ¿Cómo pueden ustedes realizar ese monitoreo para la ubicación y también para poder considerar tal vez una amenaza más cercana a estas especies? ¿Cómo hacen el monitoreo? Tal vez utilizan algunos mecanismos digitales. ¿Cuál es esa dinámica, estimado Paul? Chévere. La pregunta es súper interesante porque el monitoreo involucra varias acciones, ¿no? El principal es el trabajo en campo. Nosotros somos un grupo grande de personas que están trabajando constantemente en distintas zonas. Mis compañeros que están mucho más en territorio, ellos van y buscan, hablan con las personas donde han visto águila andina, si han visto pichones, si han visto adultos, y van y buscan el territorio reproductivo e idealmente dónde está ese nido. Una vez se identifica dónde está el nido, ellos lo que hacen es buscar una zona que podamos o se pueda ver bien ese nido, y con ayuda de telescopios, de binoculares, están distintos días, varias veces a la semana o al mes, intentando ver qué hace el águila, si está haciendo su nido, si está poniendo un huevo. Cuando ya esté el huevo van viendo cómo va creciendo el polluelo, y eso es lo que nos ha permitido dar seguimiento y saber dónde están estos 60 territorios que hablaba al inicio de la conversación, ¿no? Otro de los temas que hacemos bastante es el marcaje con rastreadores GPS. ¿Qué son estos? Al igual que los celulares ahora tienen un GPS, es un dispositivo que se les coloca, que no les afecta para nada y que nos va diciendo por dónde se están moviendo. Y con esto nosotros podemos tener más información de sus actividades del día a día, porque no interferimos de ninguna manera. Entonces nos van diciendo, a tal hora estuvo en esta posición,
a tal hora estuvo en esta posición. Y con un poco de análisis ya desde la parte técnica, podemos interpretar dónde están cazando, dónde están durmiendo, dónde están teniendo problemas, y esto es lo que nos permite identificar las amenazas. Asimismo, el trabajo con las personas es lo más importante, porque por un lado, ellos son quienes saben la información, quienes tienen los avistamientos, y esto nos permite saber dónde efectivamente están las águilas. Y por el otro lado, también nos cuentan sus problemas. Aquí, la principal amenaza viene a ser la cacería, pero no es una cacería para comerse el águila o porque les gusta el águila. También pasa eso, pero lo principal aquí es que lastimosamente, porque no tenemos bosques y la pérdida de estos bosques ya nos deja que tengamos palomas, que tengamos menos pavas, que tengamos menos animales, se ven obligadas a cazar otros animales de corral, como vienen a ser principalmente gallinas. Y obviamente entendemos que la gente se enoja cuando un águila mata a su gallina y lo que primero suelen hacer es matar al águila, pero esto no resuelve el problema. Esto podemos ir conversando mucho más a detalle, pero esta es la principal amenaza y que se repite a lo largo de todo el país. Entonces, la gente mata al águila como una forma de venganza porque se comió a sus gallinas, pero tenemos que resolver y ver cómo podemos convivir con el águila para poder mantener unos bosques sanos y también poder mantener a nuestros animales seguros. Específicamente, estimado Paulo, interesante conocer porque nosotros también más adelante teníamos otra inquietud, queríamos también consultarle cuál es esa vivencia que tiene esta especie, el águila andina, con las comunidades, con los pueblos que están en el territorio, ¿no? Y nos acaba de mencionar usted que, por ejemplo, se comen a las gallinas, ¿no? Que de alguna manera es también una amenaza para el ser humano, o sea, considerándole así, ¿no? Pero es el equilibrio del ecosistema que habíamos hablado, ¿no? Que él necesita alimentarse también. Gisela, no sé si nos... Yo tenía una inquietud también. Sabemos que cada animal, cada ave cumple una función muy importante dentro del bosque, ¿verdad? Entonces, ustedes que ya le han venido estudiando estos años a esta ave andina, ¿cuál es, se podría decir, de qué manera la conservación del águila beneficia directamente al bosque? ¿Cuál es esa intervención, ese rol que tan fundamental? Porque cada animalito tiene se podría decir, un rol fundamental en el bosque. ¿Y cuál es ese rol que el águila cumple dentro de la biodiversidad y todo eso? Listo. Nosotros reconocemos esto como que es un depredador tope y regulador. ¿A qué me refiero con esto? Que al águila no hay ninguna especie natural que la coma o que la case, solamente el ser humano, que eso es lo que venimos conversando. Entonces, esto lo que hace es que el águila se encargue de controlar que no haya demasiado animal o demasiados animales de una especie. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner algo que suele pasar en algunas zonas. A veces el águila come loros, pero a veces tenemos demasiados loros. ¿Y esto qué hace? Se come nuestro maíz, se come nuestras frutas, nuestros cultivos, pero es porque hay demasiados loros y ya la fruta que normalmente hay en el bosque no es suficiente. Entonces, si no hay águila, estos loros se siguen reproduciendo y siguen creciendo y vamos a tener problemas porque se van a seguir comiendo nuestros cultivos. ¿Qué es lo que hace el águila? Al tener en este territorio un águila o una pareja de águilas, ellos van a comer los loros y van a mantener a raya a un número que todavía funcionan los loros, todavía están ahí, pero que no son demasiados y no van a generar un daño. Esto con loros como ejemplo, pero puede pasar con muchísimas otras especies. Entonces, este es el rol como un regulador, ¿no? Entonces, no necesitamos nosotros estar preocupados de los loros porque el águila está manteniendo a raya naturalmente eso. Asimismo, a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, el águila también funciona como un dispersor de semillas de alguna manera. ¿Por qué? El águila se come un loro, el loro se comió las semillas, ¿no es cierto? Entonces, cuando el águila va llevando su presa del loro de una zona a otra, también va llevando los restos del lorito. Entonces, ahí ayuda a dispersar. Entonces, esto es sumamente importante para el bosque porque ayuda a mantenerlo en buen estado, porque ayuda a evitar que haya demasiado de una especie, muy pocos de otras, y este bosque esté saludable. Y cuando tenemos un bosque saludable, tenemos acceso a un montón de cosas, a buena agua, a buenas plantas, también a una buena vida, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que siempre destacamos al águila como una especie de gran importancia. Y otra de las cosas es cuando conservamos al águila, conservamos a todo lo que habita junto con ella, porque al ser un depredador tope necesita de grandes áreas de bosque. Pero cuando conservamos ese bosque también estamos conservando animales más pequeñas, plantas, insectos, un montón de otras cosas que no vemos a veces, pero que están ahí presentes y son parte de ese bosque y parte importante de la biodiversidad que debemos cuidar.
Este es nuestro programa Voces de la Conservación para quienes se van conectando, visualizándonos a través de la plataforma digital de Infórmate Pueblo, así como también de la señal abierta de la radio Amparasur 90.7. Les invitamos a compartir. Para quienes se van conectando, queremos recalcar de que estamos dialogando con Paul Monar. Él es director de proyectos de la Fundación Cóndor Andino, con quien estamos dialogando específicamente del tema del águila andina, su vivencia, su significado dentro del bosque, en qué territorios está, y esta ha sido la primera parte. Nos vamos a una pausa publicitaria. Al retornar estaremos con la segunda fase de la entrevista, dialogando aquí en Voces de la Conservación. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Aguá. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. ¿Sabías que la paloma perdiz purpúrea se distribuye en regiones de Ecuador y Colombia, principalmente en las estribaciones andinas y zonas cercanas a la costa pacífica? Protejamos las estribaciones andinas. Salvemos el hábitat de la paloma perdiz purpúrea en Ecuador y Colombia. Pinat Kish, ya purpuriane naikmati su Ecuador gin cara Colombia gin. Angotne tu yengal pula andina gin cara costa Quechamal. Kuiragi ashe yengal pula rusandineras. Chagurdinya chen ya purpuria guayel. ¿Sabías que la pava de Orton es endémica del Chocó biogeográfico y esta especie se localiza y distribuye en el noreste de Ecuador y oeste de Colombia? Cuidemos el Chocó biogeográfico para salvar el hábitat de la pava de Orton en Ecuador y Colombia. Pinat Kish. Kuingwane tuami kara suasamdi su chocogins, kara anchichune tui naikmati noroeste Ecuador gin, kara oeste Colombia gin. Kuiragia shen su chocora, wachagurdina kuingwara Ecuador gin, kara Colombia gin. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Aguá. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Estamos de regreso en nuestro programa informativo Voces de la Conservación, en nuestro segmento de entrevistas, dialogando con Paul Monar, director de proyectos de la Fundación Cóndor Andino, con quien hemos dialogado sobre el águila andino, y queremos también consultarle referente a los datos que usted nos ha podido dar. He querido también, y se me ha surgido una inquietud, ¿no? ¿Cuáles son esos protocolos, estimado Paul? Ya nos indicaste que cómo es el sistema de monitoreo, ¿no?, de esta especie desde la Fundación Cóndor Andino, el trabajo que vienen desarrollando, y cuál es el protocolo en caso de que se identifique o se tenga una señal de riesgo, algún animalito de estos, alguna especie de estos ha sufrido una herida y se encuentra todavía sobreviviente. ¿Cómo es el protocolo desde la Fundación? ¿Cuál es el trabajo que realizan? ¿A qué casas tal vez de salud, de cuidado animal asisten o acuden? ¿Cómo es ese protocolo? Listo, desde el tema del águila andina, por un lado también aprovechar el espacio y decir que si tienen avistamientos, así el águila está en buen estado, también les pedimos que por favor nos pasen esa información a través de nuestras redes sociales, porque es importante, sobre todo porque es un territorio bastante amplio y cualquier tipo de avistamiento nos puede dar indicios de dónde hay nuevos territorios o nuevos sitios de interés para la especie, ¿no? Ahora, en caso de encontrarnos con un águila herida, y esto también se puede hablar con cualquier otro animal herido, el protocolo lo que indica es siempre reportar primero a través del EQ 911. Ahora, ¿cuál es el problema? Que generalmente los territorios no son accesibles fácilmente para el tema estatal, ¿no? A través de las distintas organizaciones que tienen que responder a través del EQ 911. Ahí lo que recomendamos y también pedimos es que también nos puedan pasar esta información, pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos como Fundación Cóndor Andino en Facebook, en Instagram, con todas las redes sociales, y dentro de eso pueden escribirnos, y también está nuestro correo fundacioncondorandino@gmail.com o info@fundacioncondor.org, fundacioncondorandino.org, y tenemos ahí la información. Nos pueden escribir, nos pueden pasar la información y nosotros siempre tratamos de responder de manera inmediata. Siempre tenemos alguien en la oficina o en la ciudad que recibe los mensajes y nos va notificando al equipo que estamos en campo. Ahora lo que hacemos es siempre a través de este número o este contacto coordinar para poder dar atención en territorio. ¿A qué me refiero? A coordinar dónde está el águila, dónde está
la persona con el águila y poder acercarnos y hacer la verificación. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de la situación, acá siempre va a estar un veterinario a cargo y con esto vamos a tener un primer diagnóstico rápido. No es el determinante, pero sí es lo que nos permite saber si el águila está apta para poder trasladarse a un centro de rescate, a una clínica y qué atención necesita, ¿no? Nosotros trabajamos de la mano con varias otras instituciones, como por ejemplo Fundación Zoológica del Ecuador, Fundación Amaru, y dependiendo de la zona donde es el rescate, se va a coordinar para que pueda ir a una clínica o pueda ir a uno de estos centros de atención de animales y puedan ser atendidos. ¿Cuál es el tema aquí? Que a veces los animales están muy amenazados, o sea, ya muy al límite de su salud, y también no suelen sobrevivir estos trayectos, por ejemplo, desde el bosque hasta la clínica. Entonces es importante tratar de ser lo más rápido posible y reportar enseguida. Sí, otra consulta que teníamos, ¿qué pasa cuando llega, por ejemplo, a ustedes una denuncia de un ciudadano que miró que mataron a un animalito? ¿Cuál es ese protocolo, en cambio? Porque acá es de la prevención, encuentran un animalito y actúan, ¿no es cierto?, para curarlo o registrarlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a alguien le miran que se podría decir que lo hirió, en otras palabras, se podría decir, lo mató? ¿Qué hace la fundación en esos momentos? Listo. En estos casos nosotros seguimos lo que establece la ley. Obviamente la muerte de cualquier animal de vida silvestre involucra una pena, tienes una sanción. Entonces, en estos casos sí ha habido casos, ya para la redundancia, donde ha habido una sanción por parte del sistema judicial hacia las personas que han matado las águilas. Entonces, tomar en cuenta que esto está prohibido. Y nosotros lo que hacemos si recibimos este tipo de denuncias es ayudamos a levantar información sobre qué es lo que está pasando. Generamos la denuncia correspondiente frente a las autoridades competentes, que en este caso, por un lado, nosotros lo hacemos para ayudar a esa persona que está haciendo la denuncia a través de las redes o un mensaje, pero cualquier persona puede hacerlo también de manera directa y personal frente al sistema judicial. Pero en este caso también lo que hemos hecho es ayudar a levantar la información, generar la denuncia correspondiente y a apoyar en todo el levantamiento de información. Porque obviamente nosotros no somos un ente sancionador, no somos un ente competente en estos temas, pero somos quienes pueden apoyar en levantar información y dar resultados sobre qué es lo que pasó. Al igual que una vez pasa con las personas en caso de cualquier tipo de delito, hay que hacer una investigación, levantar evidencias y eso es lo que genera la sanción o el juicio final. Lo mismo pasa acá a través del sistema judicial y lo que sí tratamos siempre es de ayudar a levantar la información y darle seguimiento al proceso para que no quede en el espacio o en blanco. Importantísimo conocer estos protocolos, ¿no? Tanto de monitoreo, así como también de socorro, se podría decir, de apoyo a estas especies. ¿Cómo han visto ustedes que han recorrido varios territorios, varias poblaciones? ¿Cómo han visto el comportamiento de la población, el comportamiento de estos asentamientos poblacionales que están inmersos en estos territorios donde se ha visto esta especie? ¿Cómo ha sido el comportamiento hacia los proyectos que ustedes han ejecutado en esos territorios? La gente tiene una percepción muy diferente dependiendo de su realidad, ¿no? Y depende mucho de cómo está también su bosque alrededor, ¿no? Muchas personas al principio ven al águila como algo negativo, como algo malo, porque pasa lo que les ocurría, ¿no? Están comiéndose sus gallinas y ellos quieren que les devuelvan sus gallinas, que siempre nos dicen llévense su águila, pero el águila no es nuestra, el águila es del bosque, ¿no? Entonces es porque ellos están viendo como algo negativo porque se está comiendo sus gallinas, pero no ven el por qué se está comiendo sus gallinas, ¿no? No se ven que es porque ya han talado el bosque y ya no hay zonas donde el águila pueda cazar naturalmente. Y esto ocurre en muchas zonas a lo largo de donde está presente el águila en el Ecuador. Ahora, en zonas donde el bosque está bueno, a veces ni siquiera conocen el águila, que es triste, pero al menos no tienen una percepción negativa, ¿no? Dicen, no lo he visto, no sabía que estaba aquí, y es porque el águila, cuando está con un buen bosque, está solamente en su territorio, y a veces las personas no tienen la dicha de verle volando o perchado en una zona. Pero afortunadamente el trabajo ha hecho que se pueda cambiar este chip y ahora en muchas zonas lo ven como algo positivo al águila. Ahora utilizan el águila como un emblema para sus proyectos. Por ejemplo, tenemos una comunidad en el sur del Ecuador que pasó de que la gente case al águila a que ahora el águila es el símbolo de su equipo de fútbol, ¿no? Su equipo de fútbol local ahora tiene un águila como logo dentro de sus camisetas, de toda su indumentaria de fútbol.
y también es como el símbolo de la comunidad ahora el águila andina. Y asimismo, personas que han visto la oportunidad de tener mejor sus gallinas, tener el águila ahí presente, saben que si cuidan bien sus gallinas también pueden tener águila y puede ser una oportunidad, por ejemplo, para el turismo. El águila es una especie muy, muy bonita y que se presta para sacarle lindas fotografías, para simplemente disfrutarle ahí en un árbol, en el bosque, y ahora aprovechan eso también para atraer el turismo. Entonces, si se maneja de manera adecuada, esto pueden ser unas alternativas súper buenas para poder convivir con el águila y también que la gente sepa que el águila puede estar a favor de ellas, no solo conservando el bosque, sino también con estas otras alternativas. Así es, compañero Paul, es importante conocer la importancia de esta ave, la águila andina. Aprovechando que la tenemos aquí a usted, quiero preguntarle, dentro de todas las investigaciones que se ha realizado, tal vez tienen algún dato así exacto que existe dentro del territorio Agua o todavía no han llegado hasta ese lugar. No tenemos un dato exacto, justamente por el amplio espacio que significa el territorio Agua. También sabemos que el águila está presente en la parte alta del territorio Agua, porque el águila habita más o menos desde los 1500 metros para arriba, entonces en la parte más montañosa de bosque nublado, pero seguramente el águila a veces puede bajar más. Entonces, aún no hemos tenido la oportunidad de identificar un territorio, un punto de nido exacto dentro del territorio, y por eso la importancia también de que la gente nos pueda reportar eso hacia nosotros, porque sería sumamente interesante y sumamente importante poder tener esa información, porque es de las pocas zonas donde todavía estamos buscando más información. Hemos visto, estimado Paul, la importancia que tiene esta especie dentro de los territorios y dentro del equilibrio de la conservación de la biodiversidad, ¿no? Y desde sus conocimientos y desde las experiencias que ustedes han tenido al estar cerca del cuidado de estas especies, ¿cuáles serían las recomendaciones que ustedes hacen desde la parte ya técnica, ¿no? Desde la parte, como decir, real que ustedes han convivido en esos territorios? ¿Cuáles serían estas recomendaciones a la ciudadanía para mitigar de alguna manera el peligro de extinción de estas aves? Lo primero y antes que todo es conocer sobre la especie, ¿no? Porque a veces no sabemos que está en nuestro territorio, ni siquiera muchas personas saben que existe esta águila, no importa de qué parte del Ecuador sea, no conocen que existe esta águila, ¿no? Incluso el tema de águila andina a veces confunden con que es un águila de páramo cuando en realidad está en los bosques, ¿no? Bosques nublados, bosques de montaña. El otro punto es que para nada tenemos que matarla, por ningún motivo, ¿no? Sea que incluso tengamos este problema, pero estamos generando un daño al ecosistema. Más allá de que también tiene un tema legal que está prohibido, pero generamos un daño al ecosistema y no estamos solucionando nada. Ahora, ya relacionado mucho a esta amenaza que les contaba sobre que la gente lo mata porque está comiéndose sus gallinas, aquí también tenemos que hacer un mea culpa y decir, ok, ¿qué estoy haciendo yo con mis animales, no? Lo que suele pasar es que tenemos nuestras gallinas libres, sueltas, y claro, ahí está desprotegida. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre también pensar en que tenemos que cuidar de nuestros animales. Si las tenemos en un gallinero, si las guardamos en ciertos momentos, sobre todo por ejemplo en la mañana cuando está más activa el águila, que esto mucha gente nos ha contado, yo lo guardo a las 10 de la mañana donde empieza a salir el águila y no me ha pasado nada, ya no se me ha llevado ninguna gallina. Entonces, saber bien cómo manejar nuestros animales, el mejorar la tenencia de nuestros animales es uno de los factores clave, y cómo nosotros también podemos proteger el águila desde nuestra realidad. Importantísimo tener en conocimiento, ¿no?, a quienes nos van sintonizando, a quienes nos van visualizando a través de las plataformas digitales, a través de la señal abierta también. Importantísimo considerar estas recomendaciones. No sé si Gisela tienes tal vez otra pregunta antes de ir finalizando esta entrevista, este diálogo que hemos tenido con Paul. Sí, es una pregunta más personal para el compañero Paul, desde su experiencia muy personal. Coméntenos, ¿qué le llevó a usted querer involucrarse con esto de proteger y cuidar y conservar el águila? Bueno, a mí siempre me encantó la naturaleza, me encantaron los animales, y yo estudié biología y para nadie fue sorpresa cuando decidí hacer eso, ¿no? Y el por qué conservar ya vino mucho más con la relación que yo tengo con los animales y con la naturaleza, ¿no? Desde el lado más personal, el disfrutar el bosque, el disfrutar poder ver un animal de cerca, el disfrutar verle ahí, es un espectáculo que muy pocos tienen la suerte.
sobre todo los que están en territorio tienen esa suerte, pero por ejemplo gente de la ciudad, como en mi caso, que yo crecí en Quito, ir a un bosque y poder ver un águila, poder ver cualquier animal en su máximo esplendor es algo único y también es algo que tenemos que mantener para que otras generaciones puedan seguir disfrutando de eso. Así es, entonces queda abierta la invitación. Algún momento ojalá podamos tenerle en el territorio Agua y pueda también observar la gran biodiversidad que nosotros como nacionalidad Agua tenemos. Importantísimo, estimado Paul, este diálogo que hemos tenido con usted, esta conversación, estos datos importantes, estas recomendaciones, también esta experiencia que desde territorio, desde la práctica, ustedes han podido conversar, dialogar y dar a conocer a nuestra ciudadanía también. Antes de irnos al corto publicitario, también antes de darle paso a nuestro colega Otilino, agradecerle por su participación. Dejamos también abierto el micrófono tal vez para hacer cualquier invitación o algún mensaje desde su organización, desde su fundación a la cual pertenece. Listo, muchísimas gracias nuevamente por el espacio, por la oportunidad. Para ir cerrando, obviamente les quería hacer una pequeña cuñita publicitaria de algo. Si quieren conocer más sobre el águila andina, pueden visitar nuestra página web, fundacioncondorandino.org, pero también hay una página dedicada específicamente para el águila andina, es spizaetusisidori.org, spizaetus, isidori.org, donde está toda la información que se está trabajando en Ecuador sobre el águila andina y también colegas de otros países. La idea de esto es que justamente más gente pueda conocer sobre la especie y ahí hay más recursos para que conozcan más detalles sobre la otra especie. De ahí una invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, Fundación Cóndor Andino Ecuador. Siempre estamos trabajando y subiendo información sobre nuestros proyectos, sobre la biodiversidad y cómo conservarla. Y ya por último, y ahora sí para terminar, es que cada uno de nosotros puede conservarlo desde su espacio. No tenemos que hacer grandes cosas, pequeñas acciones pueden aportar a la conservación. Estimado colega Otilino. Manecuindagianas, Copairu, Paul Monargasa, director Fundación Cóndor Andinoras. Usnegayi de Fundación Cóndor Andino ne cuiragimi karawatsami chichurus min cuiragimchi karakal pagas. Anguatne mane cuindagianas katsawamda. Usnegayi de katsawamne bunacuesta puray. Wacha warus nismuchi manasane purdui cuesta. One awaganane cuiragipamak pasanarane. Masaitne one wacha piramak pas awaral kummei. Apkwangagaizane aral kummei wacha, pero anu punawati, engal cuiragitne an katsawamda cuiragiam no makpas. Katsawamne kumiar almanas, peñatokmune purachime, peñatokmu gaska terem dugay. An cuiragitne engal dana wat pimpus mujmana makpas. Usnegashi kara katsawam chiwashi daneme, kainarawa an Fundación Cóndor Andinoras, mana dos palos bane punawari an chichune. An chichurus cuiragichine, wacha engal netañigitremdi. Aungal gaska teremdi, awarus culpa agua caterem dugay. Katnaway na chiway shagitregane, kainara wa, o si no, an kainanat pa an katsarusda, wat cuiragianaba. Katsawamne wachapunawari, aungal cuiragitne katsawamda cuiragiam no makpas. La lengua propia de el pueblo Agua también, este diálogo que hemos mantenido con Pablo Monar, director de proyectos de la Fundación Cóndor Andino, quien compartió en este espacio de entrevista, en este espacio de diálogo sobre el conocimiento técnico y específico sobre el águila andina, quien nos ha compartido datos importantes, donde se ha visualizado cuáles son sus amenazas, su forma de vida y otros datos que son de gran importancia para nosotros también poder ubicar. Nos vamos a una pausa publicitaria. Al retornar estaremos más sobre este programa Voces de la Conservación. ¿Sabías que el águila andina se distribuye en toda la cordillera de los Andes, con registros en Ecuador y Colombia? Protejamos el hábitat del águila andina para que pueda volar por toda la cordillera andina. Pinatkish, Katsawamne, Nayamati, Engalandeskin, Kara, Iyamati, Ecuadorgin, Colombia Gingas. Cuiragiashin Katsawambayel, Watminfuernava, Cordillera Andeskin. ¿Sabías que el guacamayo verde se distribuye en regiones de Centroamérica y el noreste de Sudamérica?
especialmente en Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá. Protejamos la biodiversidad, salvemos el hábitat del guacamayo verde. Pinatkish, cuya pistamne naimati engal Centroamérica mal, cara noroeste Suramérica mal. Anguatne chamay Ecuador gin, Colombia gin, Costa Rica gin, cara Panamá gin. Cuiragia sin su espara, caguldiña chen cuya pistam bayel. Seguimos aquí, en Voces de la Conservación, compartiendo las historias que cuidan la tierra y la vida en el territorio Agua. Continuamos con el programa. Esto es Voces de la Conservación. Así estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa Voces de la Conservación. Estuvo siendo transmitido a través del medio digital Infórmate Pueblo, así como también de la radio Amparasur 90.7, a través de sus plataformas digitales dentro de la Federación de Centros Agua del Ecuador, así como de la Fundación Caminantes Sin Fronteras y en nuestras plataformas como medio digital. El día de hoy nos hemos concentrado acá, estimada Gisela, para conversar, para dialogar específicamente con un tema importante que es hablar sobre el águila andina, una especie emblemática que nos acaba de indicar nuestro invitado, ¿no? Como fue Paul Monar, hablando sobre esta especie, nos dio a conocer la importancia, el significado también para la ciudadanía, ¿no? Datos importantes y curiosos también, por ejemplo, él nos había manifestado de que se utiliza como logotipo también en jornadas deportivas, en otros eventos también, que siempre está la imagen de esta especie, importante poder conocernos. Un trabajo que hemos venido desarrollando nosotros desde los medios de comunicación, desde nuestro medio de comunicación y a través del proyecto también Voces de la Conservación que lleva adelante la Fundación Caminantes Sin Fronteras, con el apoyo de la Federación de Centros de Agua del Ecuador, CPF y otras instancias también que se han unido como proveedores, como patrocinadores de ejecutar estos proyectos importantes que yo considero y consideramos también desde nuestra narrativa, ¿no? Como educativos para nuestra ciudadanía, para poder también ser ese vínculo, ese puente entre la educación que debe tener la ciudadanía también y el conocimiento de estas especies que son de gran importancia para el territorio. Claro, compañero Dani, es importante conocer porque el cuidado también depende de cada uno de nosotros como personas, mucho más los que estamos en territorio. Muchas veces cazamos a los animales pensando que nos están haciendo un daño, pero realmente esa es la vida de las aves, ¿no? Migratorios, hoy están, mañana no están, pero también depende y está también, como se dice, es parte de nuestra responsabilidad mantener el bosque. Si no mantenemos el bosque, entonces ellos de ley van a venir y van a comerse los animalitos que tenemos en casa criando. Entonces muchas veces ha pasado que las familias se enojan porque realmente dice ya, si no es el ave, viene el tigre, se lo come, pero no nos damos cuenta que nosotros también somos causantes de que su territorio, su hábitat lo vayamos destruyendo. Entonces, para quienes nos están escuchando y también para quienes nos observan a través de nuestros medios digitales y para las personas que vivimos en el campo, pues ayudemos a cuidar, a conservar las aves, ya que ellos cumplen un rol fundamental dentro de la conservación de la biodiversidad. Como decía nuestro entrevistado, ellos son los que controlan y también son los que esparcen las semillas de un lugar a otro. Entonces, solamente dejar un mensaje de reflexión, de que aportemos al cuidado, porque si no las cuidamos a estas aves, algún momento vamos a escuchar que ya no existen, y eso sería lamentable, que en nuestro país dejemos morir a una especie tan importante como es el águila andina. Así nos vamos despidiendo de este programa. Queremos resaltar de que este programa es gracias al proyecto de Voces de la Conservación,
impulsados desde la Fundación Caminantes Sin Fronteras, así como también de la Federación de Centros Agua del Ecuador, de CPF y así como también de la Fundación Futuro Latinoamericano, quienes han sido los gestores, los promotores, quienes nos apoyan para desarrollar estos proyectos educativos, estos proyectos informativos también para dar a conocer a nuestra ciudadanía y ser ese aporte importante desde los medios comunitarios, desde los medios digitales alternativos que estamos ejecutando este nuevo modelo de comunicación. Adelante, estimado Tilino, con la parte final. Hasta es que llamdo macpas mura agua katnawaisna anan kwatsaguamne cuidagitpe. Hasta es que llamdo macpas cara mura agua Radio Embarazo 90.7 FM guara. Katnawaisna anchichurus ne ponaguari cuidagine aún galdas. Aguarus daga llamdo macpas cuidagire yanchichura. Wache masaitne piramme peña aralcummegis. Masaitne wacha elabaros ne bien chiga piramme. Anchichu cuidagitne aún gal cuidagiamdo macpas. Awa kupairugai daneme anchichune puna watsali manba comunidad tus ne wacha wasal gimme pero manba ne cuida gimchime katnois na waganane awne cuida gitpamakbas anchichurane hasta es que llamdo makpas mura agua katnois na an programa ne kam nanchi kara pin kam nine kara minna chigi anchichurus ne puna wat aungalda awarus ganane anchichurus ne wat cuida giamat puratpe aungaldos cuida gitpa cara au pictus au sune paitirum rugai katnois na magis cuida gitpamakpas hasta es que llamdo makpas katnois na Fundación Caminantes Sin Frontera cara que guayamdu Federación de Centros Agua del Ecuador Gaza cara Fondo de Alianzas para el Ecosistema Críticos cara Fundación Futuro Latinoamericano. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Voces de la Conservación y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Esto fue Voces de la Conservación. Les invitamos a un nuevo programa que estaremos ya alertando también en las redes sociales, publicando nuestra invitación para que sean partícipes también y puedan interactuar a través de nuestros canales digitales. Yo soy Dani Gatia y hasta un nuevo episodio. Estás escuchando Voces de la Conservación desde el pueblo Agua. En un momento regresamos, no te vayas. Esto es Voces de la Conservación. Hemos llegado al final de Voces de la Conservación. Agradecemos a todas y todos por acompañarnos y por ser parte de este esfuerzo por proteger nuestros bosques, nuestras especies y nuestra cultura agua. Escúchanos en una próxima edición. Hasta entonces, sigamos cuidando la vida. Esto es Voces de la Conservación.